La desaceleración en Chile y el mundo pesó más que el repunte de la inflación a nivel local. El Consejo del Banco Central recortó en 25 puntos base la tasa de interés de política monetaria, fijándola en 3%. Se trata del menor nivel desde octubre de 2010. Conversamos de este y otros temas junto a Rafael Berguán, economista y ex superintendente de banco. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, parece que no le hizo mucho caso el Banco Central al Grupo Política Monetaria. Yo sé que tú eres parte de ese grupo y que recomendó mantener la tasa en un 3,25%. Bueno, no es la primera vez que no nos hacen caso. Nosotros hacemos típicamente una recomendación en función de los datos que se conocen durante el mes anterior y la idea es contribuir a un debate informado sobre lo que está haciendo el Banco Central. Existen grupos como este en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Tenemos una visión algo más conservadora. Creemos que los riesgos que definen cuáles son los problemas que podría enfrentar el Banco Central durante los próximos meses son mayores que los que al final el Consejo del Banco Central en el último tiempo ha considerado al momento de tomar su decisión. ¿Les preocupa este 4,9% de inflación acumulada en 12 meses? Sí, estas cosas cuando uno las contextualiza uno tiene que recordar. Primero que el Banco Central tiene un único objetivo, que es mantener la inflación centrada entre 2 y 4, en torno al 3, en un horizonte de 2 años. Lo segundo que hay que recordar es que en el contexto de ese objetivo, claro, el Banco Central también mira variables como el crecimiento, no porque desde su mandato tenga algo que ver con el crecimiento, sino que porque cuando la actividad económica cae, es posible que haya menos presiones inflacionarias, lo ve como una cosa, ¿no es cierto?, residual. Y por lo tanto que la economía chilena esté o no creciendo mucho no es en sí suficiente para que el Banco Central tome una decisión u otra. Y lo tercero que es importante mencionar, y es lo que más nos preocupa a nosotros, y aquí sí hablo a título personal, es que parte importante de lo que explica la inflación en el corto plazo, incluso en el mediano plazo, tiene que ver con las variables fundamentales, como dicen los economistas, pero también tiene que ver con las expectativas del mercado. Y no hay país que haya sido capaz de mantener la inflación controlada en el tiempo, no hay país que haya sido capaz de vencer la inflación sin una confianza del mercado en la capacidad que tiene ese país de hacer esa tarea. Entonces, cuando tú tienes un escenario, y con esto termino, como el actual, en el que la inflación no solo ha ido creciendo, sino que está significativamente sobre el techo del rango meta, en el corto plazo, aun cuando tú creas que estas variables que están detrás son transitorias, tienes la obligación de preguntarte si en algún momento, en la medida que esas variables se mantengan en el tiempo, no vaya a ser cosa que el mercado empiece a creer que lo que es transitorio va a durar un poco más y, como dicen los técnicos, se desanclen las expectativas y se termine generando una profecía autocumplida de inflación hacia adelante que obliga al Banco Central a revertir su decisión y hacerlo perder algo de reputación en el mercado. Rafael, ¿tú crees que es el principal riesgo que enfrenta el Banco Central, que se dispare la inflación tal como fue, te acuerdas, hace algunos años atrás, el año 2008, que tuvo que subir la tasa de política monetaria a más de un 8%? Así es. La inflación en aquel entonces se acercó al 10%, en un escenario en el que todo sugería, veníamos de una crisis muy, muy importante, la subprime, que no habían presiones estructurales a la inflación. Sin embargo, durante varios meses, al final, por choques externos, la inflación estuvo muy alta y el Banco Central tuvo que tomar decisiones que revirtieron decisiones que solo unos meses antes había tomado. Mira, no está en juego aquí la credibilidad del Banco Central, pero sí puedes tú terminar enfrentando en los próximos meses una situación que obliga al Banco Central a revertir su actual decisión y que genere cierto grado de incertidumbre mayor en el mercado, que tenga algún impacto que, en mi opinión, no es favorable. Y por eso, más que estar de acuerdo o no con la reducción de la tasa, lo que yo creo que hay que hacer es esperar a que haya nueva información que nos permita tener más claridad con respecto a si estos aumentos que se están dando en la inflación en los últimos meses van a durar, ¿o no? ¿Van a durar 5 meses, van a durar 7 meses o van a durar eventualmente un año? A larguísimo plazo yo sé que el problema inflacionario en Chile no existe, pero en el corto plazo esta cosa puede ser bastante más desordenada de lo que algunos están esperando hoy día. Bueno, elementos que se pueden ingresar al análisis tiene que ver, ¿no es cierto?, porque se ha dicho que la inflación mayormente ha aumentado en forma tan importante por el traspaso que se hace, ¿no es cierto?, del tipo de cambio. Vemos que dentro, no sé, lo que es el traspaso del tipo de cambio, que ha subido bastante en los últimos meses, también está el precio del petróleo. Son dos agentes que, por ejemplo, el precio del petróleo ha bajado en el último tiempo de una manera bien importante. Así es. Mira, incluso si yo me remito solo a lo primero que tú mencionabas, el tipo de cambio hoy día en términos nominales, en la actualidad está en torno a los 600 pesos, eso es más o menos 10% superior a lo que fue el promedio de los últimos 25 años. Es un número muy alto y tampoco hay en este momento suficiente información para saber cuánto de ese aumento del tipo de cambio se ha traspasado a la inflación.
Entonces tú tienes evidencia que sugiere que está jugando un rol importante, pero no son solo los precios transables, también los no transables están sobre 4%. Lo que a mí me gustaría es esperar un par de meses más, en un contexto en el cual estas bajadas de tasa de interés del Banco Central tampoco tienen un efecto muy significativo en el mercado, porque el mercado ya las incorporó. Y son las tasas de mercado, en definitiva, las que afectan el crecimiento. Pero lo que sí le pega, por ejemplo, Rafael, es, por ejemplo, el valor de la UEF. A lo mejor ciertos elementos van a aumentar el próximo año con respecto a esa indexación. Bueno, por supuesto, pero para que el Banco Central tome la decisión de bajar una tasa de política monetaria sabiendo que no quiere tener que volver a subirla en 30 o 60 días más, el banco tiene que estar convencido que la información que tiene es suficiente para poder tomar esa decisión. Yo lo que digo es que hoy día tenemos demasiada incertidumbre. Siempre la economía es incierta, pero hoy día hay más incertidumbre que en el pasado reciente y por lo tanto es más difícil entender lo que está pasando. Y creo que, habiendo el banco ya bajado significativamente la tasa, partió en 5%, 3,25, 3,50 me parecía un nivel más acorde con las condiciones actuales, esperando saber si la inflación que estamos viendo hoy día, demasiado alta, muy por sobre el techo del rango meta, es una inflación que va a tender a normalizarse durante el primer trimestre del próximo año o a fines del próximo año. Porque si es lo segundo, corremos el peligro de que haya un problema de expectativas y el banco va a tener que revertir su decisión. Hablemos de esa incertidumbre de la que tú hablas, una incertidumbre, ¿no es cierto?, que comenzó con respecto a la reforma tributaria, que aún, ¿no es cierto?, no cede por las nuevas reformas que está planteando el gobierno. Son muchas reformas estructurales y la verdad que eso ha generado una incertidumbre no tanto a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Lo vimos, por ejemplo, en el Chile Day, cómo un montón de elementos o un montón de preguntas se le hicieron a las autoridades nacionales con respecto a la legislación que se va a hacer, qué pasa con la institucionalidad. Algo que antes no se hablaba en nuestro país, estaba dada una institucionalidad clara y obviamente que eso genera una incertidumbre. ¿Cómo se ve esa incertidumbre? Bueno, yo tengo ahí una sensación mixta, de dulce y de agraz, porque por un lado, como economista discutiendo la coyuntura, valoro tremendamente la estabilidad. En el día a día el ruido genera mucho temor y puede terminar generando problemas en una economía. Pero también entiendo que un país que ha alcanzado el nivel de ingreso que tiene Chile debe tratar de seguir modernizándose para no quedarse pegado en 20.000 y pasar a ser un país como es Irlanda o Holanda hoy día, que son países que tienen el doble de ingreso. Y algunas de las reformas que se están discutiendo hoy día tienen profundamente que ver con los desafíos que tiene Chile para poder avanzar esta segunda parte del camino hacia el desarrollo económico. Ahora, una cosa, y por lo tanto en ese sentido yo comparto absolutamente la necesidad de discutir estos temas y de avanzar en la dirección de reformas que permitan mejorar. La pregunta, por supuesto, es, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Qué tipo de reformas realizas para conseguir estos objetivos? ¿Y de qué manera las implementas? Que es tan importante como el diagnóstico es la manera como las implementas. Y en ese contexto yo creo que efectivamente los datos están mostrando, los hechos muestran... ¿La reforma tributaria? Mira, yo creo que los hechos mostraron que aquellos que tenían cuestionamientos a la reforma tal cual fue planteada inicialmente estaban en lo cierto. Aquí no hubo una negociación política forzada por un parlamento contrario al gobierno de turno que obligó a moverse en una dirección que el gobierno no quería. Lo que hubo fue un convencimiento, lo que también yo valoro, de las autoridades económicas, de que los errores que se plantearon en un comienzo tenían sentido y terminamos afortunadamente con una reforma bastante mejor, según dicen los expertos tributaristas, estos son temas bien complejos, bastante mejor que la reforma que se planteó originalmente. Antes del acuerdo, obviamente que la reforma que se dio luz fue bastante mejor a la que comenzaron a analizar los parlamentarios en esta primera etapa cuando estuvo en la Cámara de Diputados. Rafael, me gustaría que nos fuéramos a otro tema. Tú fuiste ex superintendente de Banco de Instituciones Financieras. Me gustaría que habláramos de 12 reformas también que tienen que ver con el mercado de capitales y también tienen que ver, por ejemplo, Basilea III. ¿Qué pasa con esa reforma? ¿Qué pasa con reformas de las cuales también ha hablado el gobierno sobre la supervisión consolidada? Sí, estos son desafíos importantes porque uno quiere como país hacer reformas relevantes cuando esas reformas no aparecen como urgentes. Porque, como conversamos recién, las reformas generan por definición incerteza y la incerteza complica las decisiones económicas. Pero tampoco podemos evitar hacer tortillas y por lo tanto hay que romper huevos. Pero obviamente lo que uno quiere es que cuando estas reformas se discuten y se implementan, el país tiene la tranquilidad de no tener que implementarlas con algún apuro que se haga cargo de algún incendio. Chile en el mercado financiero tiene una serie de indicadores que sugieren con mucha fuerza que tenemos la capacidad de enfrentar choques internacionales y por eso salimos razonablemente bien, por ejemplo, de la crisis del 2008. Es un contexto entonces en el cual implementar reformas financieras que son profundas es adecuado.
es el buen momento. No queremos esperar a que empiece una crisis financiera para hacerlo y complicar la discusión como se complicó, por ejemplo, con la reforma tributaria. ¿Qué tipo de reformas hay que implementar en Chile? Bueno, una de estas reformas se conoce como Basilea III, que en 2 segundos es básicamente el conjunto de reglas en las que se han puesto de acuerdo la mayoría de los países desarrollados en el mundo para avanzar en el mundo de la regulación bancaria, fundamentalmente. Los bancos son muy importantes. Chile pertenece a la OECD, los países de la OECD cuentan con esta Basilea III. Bueno, Basilea III no es algo imperativo, es un acuerdo de países, algunos de ellos son parte de la OECD, otros no lo son. Hay países dentro de la OECD que no tienen de jure, es decir, no tienen en su legislación todavía Basilea III, pero que tienen un compromiso de aplicarla. Mira, yo te diría que Basilea III básicamente lo que va a significar, en 2 palabras, es pedirle a los bancos de un punto de vista regulatorio, algo que hoy día está en los datos, pero que no está en la normativa, más y mejor capital. El capital en los bancos es la espalda que les permite enfrentar situaciones de estrés. Cuando la gente va a buscar su dinero al banco, el capital permite cumplir con esa expectativa de la gente entregándole el dinero. Más y mejor capital. Eso está en los datos. Los bancos chilenos hoy día están bien en cantidad y calidad capitalizados. Pero eso puede cambiar en un periodo corto de tiempo y si la regulación no exige esos niveles, te podrías encontrar con problemas. Ahora, esto no solo es importante desde un punto de vista, si tú quieres, prudencial, desde la perspectiva del regulador. ¿Qué pasa si tenemos una futura crisis que exija más capital y los bancos no están tan fuertes como hoy día? También es importante desde la perspectiva comercial de los bancos hoy, porque hoy día los bancos cada vez más, por su tamaño, tienen que buscar financiamiento en el resto del mundo. Chile es un país chiquitito. Y claramente, aquellos países que han hecho un compromiso con Basilea III le permiten a sus bancos, a sus industrias bancarias, conseguir financiamiento más barato. Es decir, le da mayor certeza no tanto a los inversionistas nacionales, sino que también a los de todo el mundo. Hablemos un poco, pues se nos acaba el tiempo, sobre otro tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta supervisión consolidada. No es la deuda consolidada, del cual se habla mucho en el sistema financiero. Y que es un tema importante también, pero da para otro programa completo. Exactamente, pero por eso que hablando de las grandes regulaciones que se están hablando aquí en la banca. Sí, mira, esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que los reguladores tradicionalmente han mirado cada industria por separado. La super de banco ve los bancos, la super de valores ve aquellas que emiten instrumentos de oferta pública, etc. Y la verdad es que los grupos económicos en el mundo completo se han ido complejizando, han ido agregándole negocios al grupo. Y eso lleva a que tú tengas ya no solo preocupación por el banco, pero tengas la posibilidad de que haya un contagio desde negocios que no son ni siquiera financieros muchas veces, sino que reales, por ejemplo, relacionados con supermercados, como ocurrió durante el año pasado, ¿no es cierto?, con Corbanca y su relación con SMU, en donde SMU tuvo problemas y Corbanca, te lo puedo decir, yo era superintendente de banco, un gran banco, con buenos resultados y con buenos resultados históricos, se vio afectado durante algunos meses por la evaluación del mercado. No porque la gente pensaba que Corbanca no era un buen banco, sino que porque tenían temor que hubiese una contaminación desde SMU a Corbanca. ¿Y eso no hubiera pasado si hubiera habido una supervisión consolidada? Bueno, en un contexto con supervisión consolidada, el regulador le puede dar más certeza, más tranquilidad a los agentes económicos, a los que hacen los análisis, a los analistas en general, de que tiene la información necesaria para poder saber con exactitud lo que está ocurriendo, por un lado, e incluso uno puede avanzar en la dirección de tener herramientas para hacer exigencias de capital al banco en función de las otras empresas del grupo económico, aunque no sean financieras. Entonces, fortalece la regulación y termina dándole más confianza a los analistas, haciendo que estas situaciones de estrés como la que vivió SMU, con menor probabilidad terminen contaminando al banco. Ese es el objetivo de la supervisión consolidada y es un camino en el cual también el país tiene que seguir avanzando. Y donde es importante la transparencia también, la regulación, para que las industrias funcionen de la manera mejor posible en este ambiente, ¿no es cierto?, tan cambiante y en este ambiente en que obviamente que las crisis mundiales nos pueden afectar a nosotros como país. Rafael, muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Y con esta entrevista finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto. CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.